Bonjour et trop pensante, c'est la red de la méthode. Ok, como lo dije anteriormente con mi horrible francés, hoy vamos a hablar de las reglas del método de René Descartes. Ok, René Descartes es el que inicia o lo identifican como aquel que inicia la modernidad. ¿A qué se debe esta percepción de su pensamiento? Básicamente porque a diferencia de la antigüedad, que se preguntaban por el ser, él se pregunta el cómo podemos llegar a conocer ese ser. Por lo que él va a idear un método por el cual, siguiendo sus pasos, o al menos para él, eh, podríamos llegar a descubrir o a comprender la realidad de los objetos. Así, el al ver en la filosofía una serie de conocimientos dudosos, a diferencia de lo que observaba en ciencias como la matemática o la astronomía, buscó darle esa rigurosidad matemática al pensamiento filosófico, empezando por la duda metódica, es decir, dudando de todo aquello que se le presentaba para poder, luego de los pasos que ya veremos, encontrar qué de ello era real y qué no. Así pues, en el discurso del método, en la segunda parte, se dispone a hacernos una especie de manual, por así decirlo, una serie de pasos por los cuales podemos seguir el camino que a él le sirvió para encontrar estas verdades. Así, en primer lugar, como ya decía, habla de la duda. Exactamente dice, en primer lugar, no debemos admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de oponerlo en duda. Acá Descartes introduce dos términos muy importantes para la filosofía. Solo aquello que es claro y distinto para nuestra razón es aquello que es verdadero. Por lo tanto, por medio de la duda debemos intentar buscar estas cuestiones claras y distintas que por mucho que yo quiera dudar de ellas, no lo puedo hacer. Así va a encontrar varias verdades como lo puede ser el yo o Dios, pero bueno, en esta última hay un poco de controversia por parte pues, de los historiadores y los pensadores, pero bueno, esas dos verdades en teoría las consigue de esta manera. Que el yo también es parte importante de que Descartes abra la modernidad. Ok, en segundo lugar, él nos escribe en el texto dividir cada una de las dificultades que examine en cuantas partes fuese posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Así pues, vemos la influencia matemática de Descartes, pues como recordaremos o como sabremos, las matemáticas se basan por una serie de pasos para poder llegar a la solución, es decir, la jerarquía de las operaciones o varios otros pasos que llegaría un matemático para deducir ciertas soluciones de problemas complejos, separándolos o haciéndolos más simples para poder comprenderlos mejor. Asimismo, en el pensamiento debemos dividir todos los problemas, todos los preguntas en los aspectos que convengan. Si por ejemplo, si hablamos de la educación, debemos pensar en el ser humano, en la psicología, en un poco de temas para poder responder a una pregunta que tengamos sobre educación y así sobre cualquier otro tema que podamos pensar. Continuando, nos encontramos en el tercer paso que el filósofo nos dice: conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. O sea, en la misma línea, como podemos notar, eh,
sigue hablando de luego de separar, vamos a identificar temas que para nosotros serían más sencillos de responder. Es decir, si vamos a hablar sobre, por ejemplo, la educación, supongamos que dividimos tanto que lo primero es cuál es el fin de la educación, pero ese se puede dividir en cosas más simples y así hasta llegar a una partícula pequeña, de una pregunta pequeña muy específica sobre la cual podemos dar una respuesta sencilla. Puede ser lo que sea, una definición, un método, lo que sea que nos valga para deducir desde esta las diferentes soluciones a las otras preguntas mucho más complejas que, dado que se relacionan por la pregunta principal que dividimos, van a inferir las unas con las otras. Y para finalizar, podemos ver que nos dice: hacer en todos un recuento tan integral y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, que luego de tener la respuesta no quedarnos con ella y ya, sino revisar en ella y volver a hacer, por así decirlo, a dudar de esta, para ver si podemos llegar a la misma conclusión o si podemos encontrar errores o cosas que no advertimos en una primera vista del problema, y así tener una respuesta más acertada y más cercana a la realidad. Eh, y esta sería más o menos pues el método, las reglas del método que Descartes expresa en la segunda parte de su discurso del método, y con el cual espera llegar a ese conocimiento de las verdades claras y distintas del mundo. Y bueno, pues esto sería más o menos todo. Nos vemos. Salut, mon amis. Y bye.